Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos muy bienvenidos a la nueva edición de Constituyendo a la República, este podcast que tenemos con Susana Riquelme y Alfonso Enríquez, en que conversamos sobre las distintas vicisitudes, sobre los distintos temas que se están dando en la Convención Constitucional. Para el día de hoy tenemos invitados provenientes de la Universidad Católica de Temuco. Estamos muy contentos de que hayan aceptado esta invitación y particularmente agradecerle a Camila Carrasco y a Cristian Quiroz, quienes son los editores de un libro muy interesante que publicó la Universidad Católica de Temuco con respecto al proceso constituyente, pensando el proceso constituyente desde quizás las regiones con mayor importancia y trascendencia de Chile, como es desde la Araucanía. Así que agradecerles cordialmente por vuestra asistencia. Estamos muy contentos por eso, y ya para comenzar esta conversación muy, muy interesante que tenemos sobre el libro y sobre distintos temas contingentes que se están dando en la región, pero también a nivel nacional, que tienen alguna incidencia con el proceso constituyente. Quiero dar en primera instancia la palabra a Susana para que nos salude cordialmente. Susana, ¿cómo estás? Hola Sebastián, hola Alfonso, Camila y Cristian, muchas gracias por estar acá, por participar de esta conversación, muy agradecida y súper contenta de poder conversar hoy sobre el proceso constituyente desde los territorios. Efectivamente, desde los territorios, yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que discutir al día de hoy. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Estoy bien, estoy muy contento de estar con ustedes, especialmente por la invitación que aceptaron tanto Camila como Cristian para poder conversar acerca de uno de los temas centrales del debate que nosotros estamos iniciando aquí en nuestro país. Así es. Pues bien, les hago la invitación. Camila Carrasco y Cristian Quiroz, ambos pertenecen al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, y ellos son los coordinadores de la publicación titulada Una nueva Constitución, una propuesta desde la Araucanía, en la que se presentan 21 artículos que abordan diversos ámbitos del debate constitucional, con más de 30 autoras y autores. Por lo tanto estamos hablando de una propuesta sumamente interesante, y que, si tengo entendido, incluso esta propuesta fue entregada a la presidenta Loncón, en el que se le hizo entrega de este trabajo que ustedes han tenido el privilegio de poder coordinar. Camila, muy buenas tardes, un gusto tenerte aquí en Constituyendo la República. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, súper bien. Saludos a todos, a ustedes, a quienes nos están escuchando, y muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de poder tener espacios para poder difundir esto, que, como bien tú decías, es tan trascendental, no solamente para la región de Araucanía, sino que el proceso constituyente es un hito, yo creo que para todos y todas, pero desde una perspectiva territorial genera mucho más esperanza y una gran expectativa de esto. Así es, gracias por estar presente el día de hoy. Quiero darle la bienvenida también a Cristian Quiroz para que nos salude a todos aquí Constituyendo la República. Hola Sebastián, Susana, Alfonso, les agradecemos la invitación y contentos de poder conversar, dialogar y transmitir a más personas esta contribución que estamos desarrollando desde la región de la Araucanía. Tal como tú señalabas, Sebastián, sí, le hicimos entrega, fue un momento bastante emotivo con la presidenta Elisa Loncón, a quien le hicimos entrega de ejemplares de este libro, y que además ha sido entregado a los 155 convencionales de nuestro país. A todos ellos se les hizo llegar. Este es un libro de descarga gratuita, que está en versión papel, en versión EPUB y en versión PDF. Las tres versiones son gratuitas, y por tanto, mientras más personas puedan acceder a estos documentos, nosotros más contentos vamos a estar, y creemos que el objetivo se va logrando. Así es, Cristian. Quisiera agregar algo, Sebastián, Díganos, Camila. Que dice el director, que yo creo que otro valor también, como para hacer el bombo del libro. Algo interesante que tiene, y que, bueno, hoy día, a propósito de la entrevista, revisando también los capítulos, viéndolos en diagonal, bueno, aparte de ser un libro interdisciplinario, también tienen entre los textos, a pesar que no se conocen entre sí los autores, ni que fue algo como coordinado así entre todos, y tú hablas de esto, tú esto, sino que dejamos como que cada uno también fuera libre de seleccionar qué es lo que también esperaba
proponer en su temática propiamente tal de investigación o de interés, es la interdisciplinariedad, además de eso, es la sinergia, como que igual hay diálogos entre los textos, y eso yo encuentro que es súper maravilloso en un libro, una obra colectiva. Por ejemplo, en tema de salud, hay un texto que habla sobre el acceso a la calidad, la reflexión en el tema de salud, para que sea un derecho fundamental, y al mismo tiempo hay otro capítulo que habla de integra la patita del derecho a la salud mental en la nueva Constitución, que proteja integralmente y lo cual sea coherente con compromiso internacional. Entonces eso da cuenta, un ejemplo de que hay una sinergia espontánea y un diagnóstico también que coinciden ciertos temas de lo que pasa en la Araucanía. Es bien difícil lograr ese diálogo entre capítulos en los libros colectivos, y si ustedes ya lo plantean en esos términos, quiere decir que la obra fluyó de una manera muy interesante. Así que estamos aquí Constituyendo la República. Nos pueden recordarle a todas y a todos que nos pueden escuchar a través de las redes sociales y las plataformas de la Radio Universidad del Biobío. Y les queremos comenzar con esta primera pregunta, la quiero hacer yo, después le quiero dar la palabra a ustedes para luego que tanto Susana como Alfonso puedan intervenir. Y ustedes que están situados desde la región de la Araucanía, pensando el proceso constituyente desde ese territorio, con sus particularidades, con sus complejidades, pero también con sus ventajas, ¿cómo vislumbran ustedes el proceso constituyente el día de hoy? ¿Cuáles son las implicancias de la situación actual en el momento constituyente, pensando que hay un estado de emergencia decretado en la región, que también afecta a parte de la región del Biobío, principalmente a la provincia de Arauco, en donde también tenemos conocimiento del tema de la plurinacionalidad y la mayor presencia del componente indígena en la región, donde hay problemas sociales también? ¿Cómo observan ustedes, cómo ven el proceso constituyente desde la región de la Araucanía y desde los territorios que componen dicha región? Cristian, Camila, quien quiera comienza. Sí. A ver si me permite, mira, yo siento que el proceso constituyente, se ha dicho en todos los foros, en todas las instancias, es una oportunidad histórica, ampliamente convocante, y en consecuencia es una oportunidad, que duda cabe, para abordar temas históricos relevantes en el conjunto del país. Pero efectivamente, en el caso de la región de la Araucanía, del Gualmapu, que considera también comunas y provincias del Biobío y de la Araucanía, tiene un contexto distinto. Tiene un contexto distinto. Por de pronto, tú lo decías muy bien, Sebastián, en la introducción, la única parte del país donde hay un proceso constituyente en marcha, pero en un marco del estado de excepción constitucional, es en este. Y eso genera obviamente un condicionamiento distinto para abordar este tipo de temáticas, y en donde los énfasis y las esperanzas están dadas más bien, por un lado, en el reconocimiento de la pluriculturalidad. No olvidemos que el sistema jurídico, el Estado chileno, durante todos estos años, desde que la República es república, no ha reconocido a la nación mapuche como tal. Y falta de reconocimiento se ha expresado en muchos discursos, en propuestas programáticas de gobierno a lo largo de los años, incluso en un proceso constituyente mapuche, ustedes recordarán, hace un par de años atrás, pero no se ha expresado cambios sustantivos en materia de regular la relación y la integración de dos pueblos, de dos naciones, que es el pueblo mapuche, ¿verdad?, y la nación chilena. Por tanto, los alcances que pueda tener, y en esto puede haber también una distinción respecto a cuáles son los alcances esperados por la sociedad chilena y los alcances esperados por la sociedad mapuche, que son distintas. El pueblo mapuche tiene una larga tradición, los trabul, por ejemplo, una larga tradición de parlamentar, de conversar, de generar encuentros. Y en ese contexto es que nuestra universidad, junto a las otras universidades, la totalidad de las universidades con presencia en la región de la Araucanía, más el obispo de la diócesis, han generado una propuesta de diálogo con el apoyo del Centro Nansen de Noruega, quienes están trabajando no como mediadores, no como negociadores, sino que a través de estrategias de diálogo para abordar. Entonces, estado de excepción, proceso constituyente, proceso de diálogo. Es un espacio bien especial que se está dando en la región, y lo que nosotros en particular esperamos es que efectivamente se reconozca como una nación, un país multicultural, discutir la existencia más de una nación en un mismo territorio, y reconocer también el diálogo como una herramienta de transformación, de inclusión necesaria, que no la hemos tenido hasta hoy día.
Sí, de hecho, complementando aquello, nosotros bueno, en el libro tenemos diversos temas, sin embargo es imposible que no se haya como considerado la oportunidad de plantear desde distintas perspectivas, distintas disciplinas esto. De hecho, por ejemplo, hay un texto en el libro que habla sobre el pluralismo jurídico, que es una tarea de resolver de la nueva constitución, que esto se refiere como a un nuevo constitucionalismo de los derechos de los sujetos, donde Chile es el único que no reconoce a sus pueblos y que por lo tanto invisibiliza en el fondo a través de una monocultura impuesta. ¿Ya? Y eso me pareció súper importante porque lo que plantea es que finalmente también el pueblo, en este caso, por ejemplo, lo podemos poner en el ejemplo del pueblo mapuche, también tiene sus propias reglas, tiene también sus normativas, y en el fondo también cómo nosotros reconocemos también en el nuevo ordenamiento jurídico, un nuevo constitucionalismo que con base que sea plurinacional e intercultural. También, por ejemplo, en el caso de las lenguas indígenas y el proceso constituyente, donde dos autores, por ejemplo, plantean cómo incluir la idea, los valores, los planteamientos que se reflejan en distintas normativas para atenuar el proceso de que vive la lengua indígena hoy día en nuestro país. Ya, y que finalmente, por ejemplo, dice, hoy día en Chile no existe un censo de lenguas. Entonces, hay tantas temáticas en materia de salud, como lo planteé anteriormente, y todo parte de un cambio estructural, y la Constitución evidentemente se genera como un espacio de oportunidad para que se salden deudas que hoy existen con no solamente el pueblo mapuche, pero claro, se sitúa como un gran ejemplo y donde uno de los mayores porcentajes está dentro de la región de la Araucanía. Entonces, yo creo que son multitemas a partir de este reconocimiento plurinacional, que eso permitiría darle un motor distinto a una nueva institucionalidad de integración. Yo la más colectiva encuentro, porque también nosotros tenemos que integrarnos también a esa cultura de la cual somos una consecuencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, gracias Cristian y Camila, me parece súper interesante porque, bueno, yo vivo acá en la región del Biobío, entonces de cierta manera las situaciones y las discusiones, a plantear, por ejemplo, un diálogo intercultural, hablar de plurinacionalidad, son temáticas que son habituales, y lo mismo que ocurrió hace poquitito, ¿cierto?, con el tema de esta consulta, en la cual participó más o menos el 17% del padrón electoral, y donde se plantea, bueno, quienes participan señalan que desean, por ejemplo, continuar con el estado de excepción en el Gualmapu o en la zona de conflicto, depende de donde uno se pare a decir dónde estamos hablando, ¿no? Para mí puede ser, por ejemplo, en el Gualmapu. Entonces, en ese sentido, bueno, separan distintas convencionales, lideradas principalmente por convencionales representantes de pueblos originarios, a pedir que esto termine, a que esto, de cierta forma, finalice la violencia, finalice esta situación también como de ir, para mi gusto, de reducir un poco el conflicto a un tema de criminalización, porque esto es mucho más profundo, y ustedes también en los capítulos que abordan en el libro también lo plantean así, o sea, en cada uno, no sé, ustedes hablan por ejemplo, de este debate constituyente y que se piense la república desde la memoria indígena, me parece sumamente interesante, y de ahí en el fondo cómo se visualiza esta tensión en el cual hoy día estamos conversando de una nueva constitución. Hay aportes académicos tan interesantes como el que desarrollan ustedes desde la Araucanía. La convención está pensando en un país distinto, en un futuro diferente, pero tenemos hoy día esta situación conflictiva, latente, y yo me pregunto, y yo creo que muchas personas nos preguntamos cómo hacerlo. ¿Es posible? ¿No es posible? Porque la situación, tal como decía Cristian, los alcances del pueblo mapuche y las experiencias también son distintas a las de la sociedad chilena en general. ¿Cómo debaten, cómo pueden dialogar hoy esas visiones ante un Estado conflictuado, digamos, con el pueblo mapuche? Yo creo que hay diferentes pasos que se están dando en un conflicto que es profundo, que tiene un entramado que a veces se tiende a simplificar como la devolución de territorio. Solamente eso. O no, el tema pasa por la quema de los camiones madereros.
y muchas veces se ve más bien una arista de un conflicto que es mucho más profundo, que es de mucha más larga data, que tiene siglos. Es decir, antes de que Chile fuese Chile ya aquí había un territorio en conflicto, por tanto no se resuelve en poco tiempo, ¿ah? Pero en este mismo contexto, mientras algunos insisten en la militarización de la región, paréntesis, Susana, el tema de la encuesta digital que se hizo, hubo voces también que criticaban la medida porque de pronto el nivel de participación en una encuesta virtual es complejo. Nosotros hicimos un estudio hace poco tiempo en el Centro de Políticas Públicas donde demostrábamos por un lado, la ruralidad que tiene la región de más de un 32% y la alta cantidad de personas, familias que no pueden acceder a cobertura de internet o a un computador o a un teléfono inteligente o que no tienen manejo de este tipo de dispositivo y por tanto malamente pueden participar en una consulta de esta naturaleza. Eso como paréntesis. Y se coordinan 2 días. Sí, y paréntesis, sumar la desconfianza también de contestar ese tipo de encuestas. Correcto. Entonces, en todo ese contexto hay experiencias que yo quisiera destacar, por ejemplo, la del alcalde Roberto Neira, alcalde de Temuco, quien ha iniciado un trabajo de diálogo. Él también participa en los talleres convocados por las universidades y Centro Nansen, pero el alcalde ha generado una serie de actos de reparación simbólica, de recuperación de la memoria, muy interesantes, desde izar la bandera mapuche en la municipalidad, en diferentes espacios públicos de la ciudad, pasando por el permiso para que las hortaliceras que habían sido sacadas de puestos que vendían hace más de 100 años vuelven a instalarse, pasando por generar en la comuna de Temuco un decreto alcaldicio que establece como una comuna pluricultural donde reconoce el bilingüismo, se habla el castellano y también el mapudungún en todos los espacios municipales. Esto es, escuelas, CESFAM, dependencias municipales, etc. Y eso es un trabajo que se ha venido desarrollando con loncos de diferentes comunidades, que como bien decías tú, Susana, partió con mucha desconfianza. El alcalde nos comentaba hace unos días atrás una desconfianza en donde en la primera reunión los loncos le hablaban solamente en mapudungún para que él no entendiera nada. O sea, con una tensión. Y a poco andar hoy día se han dado cuenta que hay un interés y un compromiso genuino por parte del municipio. Y aquí destaco al alcalde, pero obviamente que está el Consejo Municipal en su conjunto. Hay concejalas y concejales que están respaldando estas medidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como está el esfuerzo de las universidades, del obispado, del Centro Nansen, de comunidades mapuches, también de la municipalidad, de los convencionales, acá el rol que han realizado los convencionales, no solamente de escaños reservados, sino que también los convencionales electos por el mecanismo regular, han hecho una contribución parlamentaria, en el caso del senador Huenchumilla. Es decir, hay un conjunto de esfuerzos de instituciones y de personas que se están haciendo, que yo creo que son contribuciones y que en el largo plazo van a tener que dar resultados. Pero insisto mucho, esto no es un tema que uno pueda decir, mira, en 2 meses más esto está resuelto. Imposible. O sea, nadie responsablemente puede fijar un plazo para superar el conflicto que existe en el Gualmapu. Yo también, complementando aquello, creo que tiene que haber una perspectiva como, lo que hablábamos al principio, bien territorial, porque al final creo que desde las propias comunidades y territorios y los propios esfuerzos de distintos actores, sean estatales y no estatales, se pueden ir, claro, ver quizá en el largo plazo también ponerse quizás algunas metas que es difícil en temporalidad concreta, pero sí por lo menos ir mirando al mediano, largo plazo, porque hay muchas heridas que hay que sanar. Y eso tiene que ver con que todos puedan, en el fondo, yo creo que aquí hay mucho de voluntad de resolver, pero lamentablemente hay actos que también no te permiten avanzar. O sea, yo el otro día era compensada y decía, quieren militarizar, entonces al final ya cuando tú militarizas, asumes que estás en una guerra. Entonces tu contraparte, por decirlo de alguna manera, se prepara para una guerra. Entonces al final es como una cuestión de sin fin. O sea, si a mí me atacan con violencia, yo me tengo que defender y voy a actuar con violencia. Y ese es un problema que también el Estado tiene que hacerse cargo y es culpa de él. Y en ese sentido creo que otra cosa también, por ejemplo, hay una subejecución presupuestaria de la CONADI muy grave en políticas de tierra, muy grave. ¿Cómo es posible y eso también es violencia?
cómo ni siquiera los planes que no satisfacen y que no logran resolver, o sea, los planes que tienes que si no resuelven el conflicto, pero más encima no los cumple, o sea, tu compromiso no lo estás cumpliendo. Institucionales. Eso también es violencia. Entonces yo creo que mientras no se reconozca eso desde la propia voluntad política, y por eso yo creo que el proceso constituyente simbólicamente y en su actuar da camino a una mayor esperanza de poder avanzar hacia resolver este conflicto, ya que la presidenta de la convención sea una mujer mapuche, dice mucho para nosotros y para el mundo. Y yo creo que ese simbolismo se tiene que traducir en este anhelo que yo creo que tenemos todas y todos. Nadie quiere que esto siga perpetuándose. Lo que pasa es que necesitamos que quienes tienen la voluntad política del diálogo sean quienes puedan estar en los espacios de poder, y eso también es importante señalarlo, porque no hemos visto que, y hay estudios, no tengo el nombre del estudio acá, pero la otra vez leía sobre el aumento de las protestas y de violencia de acuerdo a los gobiernos. De acuerdo, y estos son datos, no son fantasmas ni una opinión política, no, es un hecho y son datos duros. Los dos gobiernos de Piñera han aumentado en protestas y violencia de una manera significativa. Uno es sumar, es una sumatoria de hechos, simplemente. Entonces también eso creo que invita también a la reflexión, creo, de todo y todo. Sí, una consulta quizás para los dos, disculpa Cristian, son en dos consultas. Primero, hay una variable que podríamos llamar territorial que se vincula con la forma de Estado, forma de gobierno, que probablemente también esté relacionado con las causas o con un factor que agrava el conflicto en la Araucanía. Entonces hay alguna idea muy, muy interesante que ustedes exploran en el texto que tiene que ver con la descentralización. Entonces ahí va la pregunta vinculada a cómo conjugar este problema que se está viviendo con avanzar hacia una descentralización, y si la descentralización puede ser efectivamente un factor que contribuya a resolver el conflicto en la Araucanía a través del otorgamiento de espacios de autonomía a los gobiernos locales, comunales, ¿no es cierto?, o a nivel ya de la región. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que estaba pensando a medida que lo escuchaba a ustedes, y es una reflexión que uno tiene cuando ve las noticias, por ejemplo, cuando estudia un poco sobre el fenómeno, y es que tiene una dimensión política que no se puede negar, y eso todos estamos de acuerdo, pero tiene una dimensión también de orden público o de seguridad pública que es súper compleja, y lo explicaba bien Camila, vale decir, se instala el ejército y eso genera una situación de violencia y se transforma en un círculo vicioso que es imposible salir. Entonces la violencia genera más violencia y al final es casi, o sea, es un círculo que es muy difícil en interrumpirlo. Entonces, claramente, yo no creo que existan respuestas mágicas, ojalá que las tuviésemos, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo ven ustedes esa otra dimensión? Esa dimensión que tiene que ver con la violencia que es real, con la afectación a las víctimas que pertenecen al pueblo mapuche, pero a los civiles en términos generales. ¿Cómo se puede generar una estrategia para poner fin a esa espiral de violencia? Entonces son esas dos consultas que son bien difíciles, pero se las dejo planteadas ahí. Sí, mira, interesante. Lo primero, lo que tiene que ver con la descentralización, al revés, uno pudiese decir, mira, tenemos un modelo de Estado centralista y que en 200 años no funcionó. O sea, el modelo de Estado centralista no funcionó en este y en otros temas también, por cierto, pero en este tema en particular. Y eso significaba, Alfonso, que hoy día las decisiones relevantes en materia de la relación con el Gualmapu se toman en la región metropolitana, no se toman en la región. Es decir, se designa un delegado, ¿cierto?, que está a cargo de esto, un encargado desde Santiago. Las decisiones, un comité interministerial en Santiago, que dicho sea de paso, no ha sesionado nunca. Fue anunciado por el presidente Piñera en el año 2018 y nunca sesionó. Información que nosotros pedimos vía transparencia, y se nos señaló que el comité no pudo sesionar porque la pandemia no lo ha permitido.
¿ya? Comillas, pero respuesta oficial. Es decir, se crea en el marco del Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo de la Araucanía, nunca sesionó ese comité interministerial. Entonces, claro, nosotros hicimos también en algún momento una encuesta con una evaluación respecto al nivel de percepción, el nivel de conocimiento que tenía la comunidad de diferentes territorios respecto de este Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo de la Araucanía, y era muy bien mirado que fueran autoridades locales las que estuvieran a cargo de conducir el problema, por un tema también de legitimidad, de pertenencia y de conocimiento de lo que está sucediendo. Por tanto, la posibilidad de descentralizar la relación del conflicto también es potente para focalizar mejor los recursos. Fíjate que una de las decisiones tomadas en ese Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía establecía, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, pero quedó disponible no como una obligatoriedad, sino que como una voluntariedad. Aquellas unidades educativas que quisieran incorporar la lengua mapuche, que lo hicieran. Pese a la libertad que se dejó, fíjate que hoy día hay 200 unidades educativas, escuelas básicas fundamentalmente, que han incorporado la educación intercultural bilingüe, lo que es un avance. Y ese avance, ¿y por qué lo doy como ejemplo? Porque no fue una decisión ministerial, sino que fue una decisión precisamente descentralizada de las municipalidades que tienen a su cargo la educación básica en el caso de la región de la Araucanía. Entonces ahí hubo una decisión. O el ejemplo que daba recién del caso de Temuco. Hay otras 3 o 4 comunas en este momento que también son comunas que reconocen la lengua mapuche como oficialmente en sus territorios. Entonces creo que la descentralización no es un jarabe para todos los males, pero en particular, en este caso, que vemos temas de territorio, de identidad, claramente puede hacerse un esfuerzo mayor al estar más cerca de donde el problema surge, porque además, cuando tienes interlocutores que viven en el mismo territorio, que conocen la historia y que pasado un tiempo, aunque no estén investidos de esa autoridad, van a seguir viviendo en el territorio, créeme que su nivel de compromiso y de involucramiento es distinto a cuando tú nombras un delegado que va por 6 meses, 1 año, 2 años y culminada la misión vuelve a Santiago. El nivel de compromiso, créeme que no es el mismo. Entonces nosotros creemos que en este caso hay un camino iniciado, donde además el pueblo mapuche es un pueblo descentralizado e incluso atomizado por excelencia. Ellos no tienen una estructura jerárquica o político-administrativa como la que tenemos occidentalmente nosotros muy concebida. Es una estructura distinta y que les ha permitido funcionar durante muchos años, estructurarse durante muchos años. Por tanto, ¿cuál es el interlocutor del alcalde? ¿Cuál es el interlocutor del diputado? ¿Cuál es el de un gobernador? No tenemos una contraparte en iguales condiciones, una estructura distinta. Bajo esa lógica, insisto, el esquema descentralizado de organización del Estado, la municipalidad, el gobierno regional, creo que pueden cumplir un rol bastante más efectivo para abordar este tipo de temas. Y lo otro respecto de la militarización, claro, creo que es el fracaso del Estado. O sea, cuando el Estado civil, el Estado de Derecho, no es capaz de asegurar el diálogo, no es capaz de asegurar las condiciones para este diálogo, no es ni siquiera capaz de asegurar el cumplimiento de este acuerdo nacional que se firmó, entre muchos otros que se ha firmado, porque en cada uno de los gobiernos del año 90 a la fecha hemos tenido también acuerdos y diferentes compromisos que se han ido incumpliendo, que han generado también esta desconfianza en sectores del pueblo mapuche. Y la respuesta, bueno, no cumplimos, entonces estado de excepción, tome, militares a la calle. Creo que es una muestra más del fracaso y es malentender el conflicto, porque al final abordamos el síntoma, pero no las causas. Tiene fiebre, tome paracetamol cada 8 horas. ¿Pero qué le provocó la fiebre? ¿Qué está provocando la fiebre que cada cierto tiempo usted tiene tanta fiebre? Entonces, creo que hay un tema de fondo que no se está abordando. Sí, bueno, yo igual, como dividir las dos preguntas que hacías tú, Alfonso, primero con la materia de descentralización y abocándolo a lo que es el libro, también algo interesante a partir de lo comentado hasta ahora en esta entrevista, es que la descentralización tiene distintas aristas y bueno, ahí el director escribió sobre la oportunidad para contar con los gobiernos comunales, o sea, en términos de la nueva constitución, la oportunidad sí, efectivamente, de los gobiernos comunales. También un tema súper importante, el ordenamiento territorial, por ejemplo, cómo se reconocen las potencialidades de los territorios a través de un ordenamiento que cuente con un elemento constitutivo que es la sustentabilidad, que fortalezca el papel de los gobiernos regionales, en el fondo un ordenamiento territorial
de las características que se necesitan para enfrentar desafíos tanto país, pero también a nivel internacional, por ejemplo, como la crisis climática, necesitan tener fuerza, necesitan tener autonomía financiera, necesitan tener autonomía política, necesitan tener autonomía administrativa. Y ahí también los gobiernos comunales son esenciales para poder enfrentar esto. También, por ejemplo, hay otro capítulo que habla de los presupuestos participativos, por ejemplo, que permita que en este debate constitucional también es una oportunidad para mirar con otro aire lo que son los presupuestos participativos, y que tenga una escala territorial para enfrentar los problemas que aquejan a las personas en los propios territorios, en su diario vivir, en su entorno también. Otra cosa que yo creo que también es clave, cómo la nueva Constitución también mira desde las propias desigualdades subnacionales, las temáticas multidimensionales, para poder enfrentarlas, ¿cierto? Porque al final, si uno mira todo esto de una manera macro, evidentemente no vas a poder evidenciar ni plasmar la heterogeneidad que existe y los múltiples temas que aquejan, que en muchos casos efectivamente pueden ser similares. O sea, el tema del centralismo no es una cuestión que solo le pasa a la Araucanía. Los problemas de derecho a la vivienda tampoco son los problemas solamente a la Araucanía. Pero sí creo que es un puntapié importante el verlo desde esta perspectiva territorial, las desigualdades sociales a nivel subnacional, y si para tener derechos sociales es necesario considerar desde esta mirada, ¿ya? Y eso también lo que invita a un capítulo que no me acuerdo quién lo escribió en este minuto, pero sí como que se preguntaban si bastará con más derechos sociales. Carolina Acevedo. La Carolina Acevedo, sí, Acevedo. Con Rodrigo, ¿cierto? Sí. Ellos. Y el tema de la economía. También el Sebastián Carrasco con... también, es que son 35 autores, no me pidan tanto, pero sí hablan de la economía a escala también más territorial. O sea, en el fondo, cada cuestión que se esté debatiendo en términos de contenido dentro de la nueva Constitución, el tema de descentralización va a ser fundamental, pero no la descentralización con el estiramiento conceptual con el que se ha tratado durante tantos años, sino que sea descentralización con autonomía, porque sin autonomía no es descentralización, es simplemente un orden administrativo y necesitamos más. Y bueno, la elección del gobierno, los gobernadores regionales es un puntapié inicial para aquello. Pero evidentemente falta mucho, y aquí, o sea, la nueva Constitución viene como así como a saldar tantas cosas que uno tiene mucha como ansiedad y expectativa, y también yo veo esta expectativa a lo largo de los capítulos de los autores y autoras que escribieron sus capítulos en este libro. Así es, nos damos cuenta de que el libro y adicionalmente las diversas dimensiones del problema de la Araucanía tiene distintos niveles, tipos de complejidades, y yo creo que estamos en un momento en que podemos reflexionar adecuadamente cómo querer resolver estas problemáticas, pero no aplicando las mismas soluciones de siempre que nos han llevado, por ejemplo, a decretar un estado de excepción constitucional de emergencia para el cumplimiento de determinadas labores bastante cuestionadas y para la protección de determinados ámbitos económicos que no solucionan el problema de manera adecuada. Estamos en Constituyendo la República, este podcast que tenemos con Susana y Alfonso para conversar sobre la Convención Constitucional y el proceso constituyente. Hoy olvidé algo, perdónenme, que la segunda pregunta, que me extendí, me emocioné con la descentralización, pero bien cortito, que tiene que ver con el tema del uso de la fuerza y de las policías en Chile, que también tenemos un capítulo bien interesante sobre cómo el uso de la fuerza y la nueva Constitución, y lo que invita a este capítulo a replantearse el papel de las policías y avanzar a una reforma estructural que tenga regulación de la sociedad civil, y que es un debate que ha ido creciendo a propósito de la revuelta social del 2019. Sí, ese artículo escrito por Catalina Fernández y mi gran amigo, además, Javier Velázquez. Sí. Efectivamente, que han hecho un rol muy importante en la materia. Y paréntesis, está invitado Javier prontamente a exponer en la Cámara de Diputados la Comisión de Derechos Humanos, precisamente sobre este tema, en los próximos días. Así que
Y esto en el contexto no solamente del uso de la fuerza en las protestas durante el estallido, que es uno de los temas en los cuales Javier ha estado trabajando estos temas, sino que además el uso de la fuerza, como bien dice Camila, en la Araucanía. No olvidemos que solamente a los presos mapuches se les aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, la ley antiterrorista. Es decir, con testigos encubiertos, con una serie de otras que a ningún otro imputado en Chile se le aplica este tipo de normas. O sea, hay un procesamiento distinto que se ve de manera diferente. Sí, hay que recordar también un hecho muy puntual, que efectivamente uno de los principales elementos complejos de la función investigativa de Carabineros se debe a una serie de investigaciones originadas en la Araucanía, que fue el famoso caso Huracán, y donde se puso en tela de juicio la labor más esencial incluso de Carabineros en esa materia, lo cual demuestra las complejidades que tiene el control del orden público en el país, no solo a partir del estallido y la Araucanía, sino que también en otras dimensiones. Como les decía, estamos en Constituyendo la República, en este podcast que tenemos con Susana y Alfonso, transmitido por las redes sociales, pero también por la radio Universidad del Biobío. Como les decía, hoy día contamos con Cristian Quirós y Camila Carrasco desde la Universidad Católica de Temuco, coordinadores de la publicación Una Nueva Constitución, una propuesta desde la Araucanía. Hemos estado conversando con ellos sobre diversas materias. Susana, te cedo la palabra para la siguiente intervención. Y bueno, nada, felicitar, porque en realidad es una excelente contribución desde los territorios, desde la Araucanía, que tal como hemos conversado durante esta tarde, bueno, en el libro ustedes abordan diferentes temas: gobierno y gestión pública, desigualdad, medio ambiente, educación, equidad, interculturalidad, participación, derecho a la salud. O sea, es tremendamente completo todo lo que ustedes, lo que ahí se aborda, ¿cierto? Con 30 y algo autores que comentaba Camila. Pero yo me quedo como con una última sensación que quizás podríamos brevemente comentar, y que a veces tenemos estas palabras o estos conceptos que a veces uno dice, oye, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? La plurinacionalidad, por ejemplo, esta posibilidad de descentralización, esto que tú abordaste también, Cristian, sobre los gobiernos locales, sobre esta idea de gobernanza, ¿cierto?, diferente, de mayor autonomía, y a veces pareciera chuta, ¿cómo vamos a generar todo esto? Pero tal como ustedes lo han planteado, y me gustó mucho esta idea que tú comentaste, ¿cierto?, como de comunas plurinacionales o pluriculturales. De cierta forma eso ya existe, ya tenemos esta costumbre, esta vivencia también acá en la región del Biobío, pero claro, desde otros lugares, desde el centro, desde un país tan centralista que no imaginamos la vida desde esa manera, pareciera que fuera imposible, pero desde los territorios como Biobío y la Araucanía nos damos cuenta que sí, eso existe. Entonces, yo solamente como para una última pregunta, ¿cómo lo abordan ustedes? Como ya desde abordar de nuevo la esperanza, de nuevo esta idea de cambio, de pensar en un futuro y en un futuro próximo, donde podemos tener cierta claridad de que todo apunta también hacia una constitución que aborde la plurinacionalidad. Claro, mira, en materia de descentralización en particular, se puede descentralizar hacia diferentes niveles, se puede descentralizar incluso hacia el sector privado, las privatizaciones autores que se tienen que es una forma de descentralizar, se puede descentralizar hacia los gobiernos subnacionales, regionales o locales, o incluso hacia la propia comunidad, hacia la sociedad civil. Y hay descentralizaciones y descentralizaciones, algunas más sustantivas que otras. Durante la dictadura se descentralizó la administración de educación, de salud y cementerio a las municipalidades, descentralización. Pero eran alcaldes designados por el propio régimen. Por tanto, bueno, era realmente sustantiva cuando el alcalde dependía del gobernador, del intendente y viceversa, y eso sucesivamente. Hay descentralizaciones y descentralizaciones. Bajo ese esquema, lo que nosotros señalamos en el libro no es nada en contra de los gobiernos regionales, por el contrario, muy por el contrario. Esperamos que les vaya súper bien y tengan un fortalecimiento que son claves en el desarrollo del país. Pero en esta etapa, hoy día, los municipios tienen un rol clave y que es ineludible, y que tiene una raigambre cultural, que es la institución pública vigente más antigua en nuestra república, con más de 200 años, que existe en las municipalidades. Ante cualquier problema público cotidiano, las familias, las personas, lo primero que hacen es ir a tocar la puerta de la municipalidad. Es decir, el primer vínculo con los servicios estatales es a través de la municipalidad. Tenga o no tenga competencia en la materia, la gente se acerca al municipio. Y el municipio, pese a tener múltiples limitaciones, tiende a poder responder. Eso es lo cotidiano, pero en lo general, en lo estratégico, pensemos en el estallido.
los municipios fueron la primera entidad pública en entregar una respuesta a la comunidad nacional movilizada. ¿Recuerdan ustedes que mucho antes que se firmara el Acuerdo por la Paz, que terminó en el inicio formal del proceso constituyente en marcha, fueron las municipalidades las que hacen una consulta nacional con un conjunto de obstáculos del legislativo, de la Contraloría, del Ejecutivo, todo el mundo en contra de los municipios porque se estaban metiendo en temas que no le correspondían. Y ellos hacen una consulta nacional con temas locales, muy locales, pero además consultan sobre la necesidad de una nueva constitución y del mecanismo que debiera elaborar esa constitución. El nivel de participación fue importante y la similitud entre esos resultados y los resultados después del plebiscito que aprobó el inicio del proceso constituyente dan cuenta que ese proceso era correcto. Lo propio luego con el COVID. Ustedes recuerden que cuando se inicia el COVID en nuestro país, fines de febrero del 2020, nuevamente las municipalidades entregan un conjunto de sugerencias, propuestas, iniciativas, cordón sanitario, trazabilidad a través de la atención primaria, y el gobierno, en ese momento el ministro Mañalich, demoró 9 meses en responder positivamente a las propuestas de los alcaldes. 9 meses en que la atención primaria no participó en la estrategia de contención del COVID. Entonces, el liderazgo que han tenido las municipalidades, además de la evaluación que se hace, por ejemplo, ustedes participan también, la U del Biobío, la U de Conce, en la encuesta Barómetro Regional, que se aplica en 8 regiones del país. Los personajes públicos mejor evaluados, más reconocidos, son siempre los alcaldes y alcaldesas, las municipalidades, reconocidos, ¿cierto?, por sus comunidades. Por tanto, creemos que es el momento ya de transferir las competencias y pasar de esta administración municipal a gobiernos comunales. Y esto significa el traspaso de competencias en los ámbitos de autonomía fiscal, administrativa y política. Hoy día tienen la autonomía administrativa y más o menos nomás, pero en materia de rentas municipales, de ingresos, de impuestos territoriales no lo tienen, y en materia política tampoco. Y ahí hay un tema que tiene que ver con el cambio en el modelo de Estado y del rol del Estado en la Constitución. No olvidemos que la actual Constitución restringe el rol empresarial del Estado. Solo leyes de quórum calificado pueden permitir accionar en la actividad económica. Lo mismo aplica para las municipalidades que son parte del Estado. Y por tanto, hoy día las municipalidades no pueden hacerse cargo de temas que terminen externalizando con altos costos, como por ejemplo el retiro de residuos domiciliarios, el agua, complejos turísticos. Y hay hoy día no solamente una rebaja de costos, si es que el municipio pudiese asumir su rol, sino que además llevar un servicio de primera necesidad a sectores donde el privado no se interesa. Por ejemplo, Internet, iluminar diversos sectores rurales y urbanos que no tienen hoy día acceso a la Internet y donde el privado puede no interesarse, pero que para el municipio puede ser relevante. Ese tipo de materias deben estar presentes en la nueva Constitución, reconociendo este rol municipal, reconociendo el rol también del Estado de participar en algunas actividades económicas, no con fines de lucro. Y eso lo demostró Sebastián, Susana, Alfonso, por ejemplo, la iniciativa de las farmacias municipales, las farmacias populares, que no tienen fines de lucro, son una iniciativa municipal y permite entregar un servicio absolutamente necesario. Lo mismo puede pasar en otros ámbitos. Eso creemos que hoy día, en este proceso de descentralización con grados crecientes, hace una descentralización sustantiva que tiene un rol importante en los gobiernos regionales, pero también y especialmente en los gobiernos, en los futuros gobiernos comunales. Creemos que aquí hay una gestión multinivel, que se trata que las personas necesitan que sus necesidades sean satisfechas de manera oportuna, de manera eficiente, y con una interlocución adecuada entre el nivel central, el gobierno regional y particularmente el gobierno municipal, que esperamos sea uno de los resultados de esta Constitución. Muchas gracias, Cristian. Los quisiera llevar a una última consulta, ya para ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo. Ustedes saben, siempre estamos con el tiempo ahí, tiempo apremia. Y me gustaría consultarles acerca de cómo han visto ustedes el rol, el papel que han jugado los escaños reservados en este proceso. Si que efectivamente la introducción de este mecanismo ha permitido avanzar hacia un diálogo intercultural con los pueblos originarios. Puede ser para Camila o para Cristian. Yo creo que sí, evidentemente uno siempre, bueno, y esto puedo llevarlo a los temas de género. Yo me acuerdo que hace un par de años atrás se hablaba de las cuotas de género, que eran como escaños reservados para mujeres. Hoy día hablamos de paridad, hoy día hablamos de igualdad. Y yo creo que es un puntapié inicial. Es necesario
Es importante, creo que la convención en ese sentido, todo este movimiento que hubo al interior del Congreso y afuera también para poder garantizarlo, es fundamental porque da un precedente de que necesitamos instituciones que tienen que generar estas acciones afirmativas. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, en los debates presidenciales a propósito de las elecciones, se pregunta si están o no de acuerdo con escaños reservados en el Congreso. Entonces ahí estamos mirando que otras institucionalidades deberían copiar esta iniciativa porque efectivamente genera que hoy día se esté debatiendo distintos temas, pero de una mirada transversal de los propios pueblos, ¿cierto? O sea, como que ellos también están ahí cateteando y diciendo, ojo, para nosotros esto es importante en materia de educación, en materia de salud, en materia de medio ambiente, etcétera. Sobre todo en este momento que se están debatiendo los contenidos. Sin embargo, evidentemente no es suficiente, o sea, como que al final no basta con los escaños reservados si no logras un diálogo, si no logras integración de ambos mundos, por decirlo de alguna manera, si no se traduce en hechos concretos. Por lo tanto, hay que seguir, yo creo, con este tipo de iniciativas políticas porque también te invitan a que tú rediseñes tus instituciones de una manera más holística, y también genera un precedente de que las políticas públicas puedan, con sus instrumentos, puedan integrar también para que se traduzca en algo concreto esta mirada plurinacional, ojalá, o esta mirada intercultural, o como sea de mejor manera llamarse, pero evidentemente no es suficiente. O sea, hoy día el contenido yo creo que va a ser clave de la nueva constitución por sobre los escaños reservados, porque los escaños reservados, si es que no logras una constitución con plurinacionalidad, es como no se concibe. Entonces viene de la mano con esta integración, pero que se traduzca en esta nueva constitución que sea de todas, todo y de todo. Así es, efectivamente, los escaños reservados es algo inédito en la historia de Chile. Tenemos la paridad que ya es inédito a nivel mundial, eso ya es algo importante, pero adicionalmente la participación de los escaños reservados en la definición también es un elemento sumamente importante de considerar. Para lo que siempre hemos dicho en este programa, que la Convención Constitucional de una u otra forma es el organismo representativo y participativo y con una característica inédita en Chile. Nunca en la historia de la República de Chile, con toda su integridad, todas sus características, todos sus elementos, función y procesos y ciclos políticos, nunca existió una instancia con esas características. Y el hecho de poder ver personas con distintas vestimentas, lo quiero decir en buen sentido de la palabra, pero distintos colores. Con sus símbolos. Con distintos símbolos, con distintas formas de hacer acción política, de una u otra forma enriquece muchísimo esto, y de una u otra forma representa adecuadamente lo que significa Chile, con sus diversas complejidades territoriales, geográficas, climatológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para ir cerrando esta edición de Constituyendo la República, solamente darles algunos comentarios de lo que va a la convención al día de hoy. La convención ya está funcionando con sus diversas comisiones temáticas, las 7 comisiones temáticas, pero adicionalmente ya se logró constituir la Comisión de Participación Popular y Ciudadana, donde se están votando adicionalmente quiénes van a ser este consejo que va a colaborar. Se está también votando el Consejo de Comisión Externa de Ética, y adicionalmente se están recibiendo una serie de audiencias públicas por parte de organizaciones expertas académicos sobre las distintas materias de la convención. Esta es la semana territorial. Las y los 154 convencionales están desplegados en todo Chile, en todos sus territorios, haciendo una serie de actividades tendientes a ir explicando, mostrando, visibilizando el trabajo que está haciendo la convención en cada uno de sus respectivos territorios. Y la novedad que viene es que la próxima semana la convención sesionará desde
el lunes 22 hasta el viernes 26 de noviembre, principalmente en la región del Biobío. Se van a desplegar en Concepción, pero adicionalmente las diversas comunas que componen la región del Biobío. Y si no me equivoco, también en algunas de Ñuble, también se van a desplegar a efectos de poder participar adecuadamente en el territorio. Así que desde ya agradecerles su presencia a Constituyendo la República, agradecer especialmente a Camila y a Cristian de la Universidad Católica de Temuco por compartir este espacio con nosotros el día de hoy. Alfonso, Susana, como siempre, nos vemos en la próxima edición, y un gran saludo a todos y a todos los auditores de la Radio Universidad del Biobío, quienes participan y nos siguen en Constituyendo la República. Y como siempre lo digo, con esto cierro, cuídense del COVID, porque a pesar de las facilidades, la pandemia sigue vigente y hay que seguir manteniendo las medidas sanitarias de cuidado y de autocuidado. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta una próxima edición de Constituyendo la República. Chao, Gracias. Chao, Chao, gracias gracias. Camila, gracias Cristian.